Riesgos inteligentes. Hoy en día las organizaciones se encuentran interesadas en la gestión del riesgo, es decir, en esta disciplina que permite identificar qué aspectos de la gestión y de los procesos deben ser controlados para evitar situaciones que no son deseadas. Las organizaciones buscan mirar actividades que potencialmente pueden generar daño, costo, perjuicio a los clientes y otras situaciones no deseadas para poder lograr un desempeño mejor. Sin embargo, no todos los riesgos deben ser reducidos o mitigados. Existen ciertos riesgos que por su naturaleza y por la forma como han sido definidos, representan más bien problemas para la organización cuando son manejados o gestionados. Vamos a poner un ejemplo aquí. Imaginemos que en la organización necesitamos controlar los viáticos o gastos que realizan las personas cuando viajan para cumplir labores de la organización. Estos viáticos, estos gastos, se supone que deben tener unos montos apropiados y adecuados. Sin embargo, en algunas situaciones, las personas que realizan estos viajes gastan más de lo deseado. Si esto llegara a suceder, entonces a quien gestiona estos gastos por viáticos, podría ocurrírsele que quizás es una buena idea empezar a controlar mejor lo que las personas gastan en los viajes, es decir, a través de una rendición, a través de la presentación de facturas, documentos diversos, en los que se sustente cada una de las compras que han sido realizadas durante el viaje de representación o de trabajo. Ahora bien, todos estos sistemas de control que se van a poner en marcha para asegurar que las personas no gasten más de lo deseado, van a implicar necesariamente algunos costos adicionales a la organización. Si habláramos además de una gran cantidad de personas, entonces vamos a tener que tener una infraestructura, de repente alguien que haga este trabajo, algunos recursos asignados y en general vamos a quitarle algún tiempo adicional a las personas que viajan para que presenten esta documentación que puede llegar a ser muy tediosa e inclusive puede incorporar costos ocultos a la persona, pues la desvía de sus labores habituales de trabajo. Dicho todo lo anterior, aquí la pregunta importante es, ¿todo este control de los viáticos y los gastos vale realmente la pena? A final de cuentas, cuando trabajamos en una organización, todo responde a la lógica costo-beneficio. Es decir, en este ejemplo, si los gastos, costos o inversiones que realizamos para controlar estos viáticos resulta ser mucho mayor a lo que queremos controlar, es decir, a lo que las personas gastan de más, entonces claramente este es un tipo de riesgo que no deberíamos estar controlando y más bien deberíamos dejar tal como está. Eso nos va a permitir ser mucho más ágiles, más rápidos y evitar esos gastos o costos adicionales que muchas veces son ocultos y dificultan a la organización cumplir con sus objetivos y metas. Existen así muchos ejemplos similares en los cuales la organización, intentando evitar riesgos, termina generando dificultades, distorsiones y en general temas de ineficiencia que se van construyendo por el simple hecho de evitar riesgos. En este punto podríamos definir un riesgo inteligente como un riesgo que yo deseo tomar, es decir, que no quiero evitar, porque en el análisis costo-beneficio que hago al interior de mi organización entiendo que es preferible dejarlo de esa manera. También podríamos considerar un riesgo inteligente como un riesgo calculado o como un riesgo oportunidad. En ese sentido, debemos entender los riesgos inteligentes como oportunidades para generar mayor agilidad, para reducir costos, para mejorar los servicios y en general para atender a los clientes tanto internos como externos. El asunto de los riesgos inteligentes ha sido ampliamente destacado por los modelos de excelencia en la gestión en sus últimas versiones. En efecto, se espera que los líderes, la alta dirección, los gerentes en general y todos quienes tienen personal a su cargo ayuden a identificar estos riesgos inteligentes para poderlos abordar de la manera más apropiada. Los riesgos inteligentes deben verse en el planeamiento estratégico, deben verse al interior de los procesos claves, deben discutirse en las unidades y en general en todos los espacios apropiados para mejorar la gestión. Por último, una reflexión final acerca de los riesgos inteligentes. Las organizaciones se sienten dispuestas a asumir riesgos inteligentes cuando existe un clima de confianza. Es importante que los gestores comprendan que se trata de lograr mayor agilidad, rapidez, reducción de costos, eficiencia y no necesariamente de obstaculizar el trabajo porque existen normas, disposiciones o porque hay una cultura de evitar los errores a toda costa. Si la realidad de una organización es que se tiene miedo y temor a simplificar las cosas, porque el sistema simplemente está construido de otra manera, entonces no se va a poder aplicar una estrategia de riesgos inteligentes que finalmente va a afectar los beneficios que estos pueden generar.
Los líderes deben entonces promover el reconocimiento de aquellas personas que identifican y gestionan apropiadamente los riesgos inteligentes. De esta manera estaremos dando un mensaje claro a la organización de que la agilidad, la eficiencia, la reducción de costos y en general una mejor orientación al cliente basada en la simplificación de nuestros procesos y actividades es una estrategia que nos puede generar mucha competitividad.